Lo segundo, invitarles a que cuando terminemos esta charla, los que no han visto todavía los testimonios, ¿no?, en este video que está en la otra sala, que lo puedan ver, igual las infografías y también la parte gráfica, que mucho además de esta información también es del doctor Darcy Tetrell. Él está en la Universidad de Zacatecas, entonces también agradecer a Darcy. Ahora sí, perdón por haberme ahí hecho el comercial. Bueno, justo varias cosas importantes que algunas las charlábamos ya previamente. Primero, entender, ¿no?, que vivimos en un mundo, ustedes van a ver allá afuera una infografía que de repente habla del antropoceno. Entonces es como, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come? Bueno, justo es una era geológica en la que estamos actualmente. Hemos vivido ya muchas eras geológicas, y esta era geológica, que es denominada antropoceno por algunos y por otros capitaloceno. Antropoceno porque se dice que es la era del hombre, en donde el hombre cree que domina todo y que domina también la naturaleza, donde se pone como externo a la naturaleza y cree que la puede conquistar, ¿no? Hay una colonización de la naturaleza, entre otras cosas, también de los cuerpos, de las personas, etc. Entonces, el hombre cree que a través de esos recursos que va a explotar, pues va a sacar más riqueza y más ganancias, ¿no? No voy a hacer un recorrido histórico porque me tardaría muchos años, pero lo único que, porque muchos años y mucho tiempo, ¿no? Lo único que sí les puedo decir es que en esta era geológica, que por algunos es denominada antropoceno, lo que se ha hecho es que cada vez se ha extraído más recursos naturales, entre ellos los minerales, y también el petróleo, entre muchos otros recursos más. ¿Por qué? Porque son los recursos que nos sirven para todo lo que hacemos. O sea, para que tengamos la ropa puesta, pues se utilizó petróleo, se utilizó minería, se utilizaron distintos recursos. Entonces, en esta era que el ser humano se ve como fuera de la esfera de la naturaleza y que cree que puede apropiarse de ella, es en la que estamos viviendo. Y en esta era también geológica, sobre todo ya yendo un poquito más para acá, digamos hacia la actualidad, me decía hace un momento Eric, charlando allá afuera, y también Enrique, me decía, es que Beta Grande, que está en Zacatecas, que es un poblado pequeño, relativamente cercano a Zacatecas, ¿no?, es justo un poblado que más o menos desde 1500 empezó a extraer minería. Entonces, si se dan cuenta, hay una relación en esta era en la que estamos viviendo, creyendo que si extraemos más minerales, pues vamos a ser justo países o naciones mucho más ricas en términos económicos. Entonces, van algunos datos como para que estemos en el contexto, ¿no? Voy a enfocarme específicamente en México, porque hablar de todo el mundo sería un poco complicado, pero justo sí me parece que es importante que tengamos como esta noción de qué pasa con la minería en México, cuáles son los datos, cuando nos dicen que justo extraer minerales nos va a dar riqueza económica, crecimiento económico, veamos si es cierto. Entonces empecemos con unos datos así agregados económicos. Ya están allá afuera, pero entonces yo también les comento algunos datos, no algunos matices. Prácticamente las personas contratadas en el sector minero son alrededor del 0.2% de la población ocupada. Eso implica, fíjense nada más, el 0.2%. O sea, no llega ni al 1%, ¿no?, la gente que está ocupada en el sector minero. Son 110,000 empleos. Justo la minería, el sector minero, la Camimex, la Cámara Minera, dice que son 350,000, porque contempla, digamos, no solo la extracción y beneficios, sino un poco más amplio el panorama para que se note que hay más trabajadores, ¿no? De esos trabajadores mineros que están contemplados ahí, vale la pena decir que solamente el 17% son mujeres. No iba a hablar del tema de mujeres, pero vi que en los testimonios hay testimonios de mujeres, entonces me pareció muy interesante decirlo. El 17% son mujeres nada más. Voy a regresar a otros datos y luego me sigo con el tema de las mujeres. Otra cuestión importante es que cuando nos dicen que va a traer mucho crecimiento, que va a ayudar a la nación el extraer recursos naturales o minerales, justo la minería y el sector minero abona a lo que son los impuestos aproximadamente el 0.52%. O sea, la mitad del 1%, ¿no? No es el 52%, sino el 0%. Lo digo porque ahorita me equivoco en decirlo. El 0.52%. O sea, quiere decir que tampoco está dejando un ingreso fuerte para el país, para el gobierno, no para los gobiernos, no importa que esté ahora los que estuvieron antes. También es importante que el Producto Interno Bruto no llegue al 1%, es el 0.9%. Si ya contemplamos la minería empleada, ya es como 2 puntos. Entonces, no hay crecimiento económico, no se refleja en el PIB, no se refleja en los impuestos y no hay mucho empleo. Y ahora vamos con otros datos que quizá puedan ser relevantes. También es un sector donde, si ustedes miran justo las regiones que son denominadas regiones mineras, ¿no?, principalmente el centro del país, todo el Bajío, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y demás, o las zonas del norte como Sonora, Coahuila, otras, resulta que son las regiones en donde justo hay más pobreza. O sea, se puede corroborar que una vez que llega un proyecto minero, que al ratito hablaremos de cómo llegan, cómo se instalan y demás, una vez que llega un proyecto minero que se convence o no a la población, sea por la fuerza o convencimiento, para que se instale ese proyecto, que a veces no se les pregunta y no hay consulta, se instalan, y un proyecto minero suele durar entre 12 a máximo 30 años. ¿Por qué? Porque si ustedes están viendo el videito hace ratito, ¿no?, vieron que lo que nace por ahí son las vetas.
Lo que denominamos vetas es donde está el oro, la plata, cualquier otro mineral, el cobre, etc. Entonces, en algún momento, como son recursos, además que no son renovables y que son finitos, entonces se van a acabar. Entonces, justo los proyectos mineros, las empresas dejan de extraerlo y bueno, ahí ya después hablaremos de los perjuicios. Pero ¿qué es lo que les quiero comentar? En esas zonas, después de que se acabe el proyecto minero en 10, 12 años, queda pobreza y pobreza extrema. Está corroborado, además hay datos, ¿no?, que dicen que son poblaciones que muchas veces no tienen alcantarillado, no tienen agua, porque el agua está en disputa si la empresa minera, la empresa petrolera o cualquier otra empresa de proyectos extractivos, ¿no?, o justo la población. Entonces también son poblaciones en su mayoría que tienen un nivel de educación mucho más bajo. Por ahí en algún estudio que hicimos comparábamos los países que tienen mayor extracción de recursos naturales y menor extracción, tienen menos calidad de vida, hay menos años de estudio. Entonces vemos que hay varios impactos sociales que son importantes quizá tenerlos sobre la mesa. Y solo digo un datito más para no extenderme mucho, ustedes me van marcando también la pauta porque si no yo me emociono. Creo que es importante que ya si estamos hablando de México, contemplemos algunas cosas más en nuestro país. A partir, y lo pueden ver también en las infografías y en el librito, ¿no?, a partir de la década de los 90 se facilitó mucho más con el modelo neoliberal, se facilitó mucho más la extracción de la minería, del petróleo y de otros recursos, porque se modificaron varias leyes. Si quieren adelante recuperamos que la ley minera sobre todo ya se volvió a modificar, pero de entrada en la década de los 90, ¿no?, antes lo que teníamos era concesiones mineras que se le otorgaban a las empresas por un tiempo de 25 años, con una prórroga de 25 años más. Cuando se hacen las modificaciones a la ley minera en 1992, esto se vuelve 50 años, o sea, una concesión por 50 años, con derecho a explotar cualquier mineral, a sacar oro, plata, litio, cobalto, lo que encuentren, ¿no?, cobre, etcétera, porque tampoco están separadas las concesiones por minerales, y con derecho a tener agua al mismo tiempo. Entonces, esa es una de las modificaciones fuertes que se da en la década de los 90. Otra modificación, ahí la comento dos más, así brevemente, es que también se modifica la ley de inversión extranjera directa. Antes de la década de los 90, ¿no?, se les pedía justo a los inversionistas que máximo pudieran tener 49% de capital cuando pedían una concesión, y el otro 51% tenía que ser de un inversionista mexicano. Esa ley permitió que fuera hasta el 99% de capitales extranjeros. Entonces, por eso en nuestro país tenemos muchas empresas que son extranjeras mineras, ¿no?, sobre todo canadienses, estadounidenses y de otros lugares. Y bueno, el Tratado de Libre Comercio también permitió, porque hay una carta firmada, una carta de amistad y de intención firmada con Canadá, que vinieran más empresas. Entonces, nada más para no salirme del contexto, Zacatecas es una entidad que está rodeada, ¿no?, que está llena de proyectos mineros, ¿no?, cualquier lugar, ya sea Beta Grande, Mazapil, para donde mire Fresnillo, ¿no?, bueno, perdón, así esta población se me fue el nombre, perdón. Del otro lado, ¿dónde está Fresnillo? A ver si alguien me recuerda. Sombrerete. Gracias, Sombrerete, ¿no?, hacia la otra zona. Entonces, es una población, es un estado muy lleno de proyectos mineros, ¿no? Y vale la pena nada más hacer una acotación. En nuestro país, en México hay alrededor de 1.200 proyectos mineros. Y prácticamente todos esos 1.200 proyectos mineros, en su mayoría son de capitales extranjeros. No se queda de lado, ¿no?, justo los inversionistas mexicanos, que ya estaremos hablando de ellos. Pero bueno, dejar un poquito el panorama, las leyes, como para tener una idea de lo que está sucediendo. Muchas gracias.